programa de clase, formato de clase, estrategia de enseñanza, debiera poder cumplir estas 4 condiciones. Brindar información clara, dar lugar a la práctica reflexiva. Ustedes me dirán, no siempre, sí siempre. ¿Por qué? Porque la práctica reflexiva se puede resolver con una pregunta. No quiere decir que todas las estrategias contengan el mismo formato, pero sí todas tienen que contener algo de esto. En algún momento, aunque sea como tarea para el hogar, el estudiante tiene que tener posibilidad de hacer algo con la información que les damos los docentes. Esto de la práctica reflexiva a mí me parece muy central, muy central. Insisto, se puede resolver con unas preguntas, pero no tiene que quedar la información en la sola transmisión, sino que una teoría útil para la enseñanza implicaría también esta segunda condición. De la información clara no digo nada porque todos debemos dar informaciones clarísimas, pero también podríamos discutir qué es información clara, cómo se resuelve que la información efectivamente sea entendida, sea clara, precisa, etcétera. Además de estas dos, la retroalimentación informativa. Esto tiene que ver con poder brindar algún feedback, ¿no? Tener algún tipo de precisiones durante el transcurso de la enseñanza, algún tipo de ida y vuelta con el estudiante que permita despejar dudas, despejar ambigüedades y una fuerte motivación extrínseca e intrínseca. Esto quiere decir que las actividades planteadas, que el formato de clase planteado también prevea la posibilidad de que en algún momento el estudiante tenga éxito en algo. Es muy frustrante para todos nunca alcanzar ninguna de las metas previstas en cualquier circunstancia en la enseñanza también. Entonces, esta última condición está apelando a la motivación, como lo dice ahí, no tiene por qué ser la nota, tiene que poder ser la resolví, la tarea planteada me convocó, pude, sigo adelante, ¿no? Entonces, estas son 4 características generales que, por supuesto, algunas de ellas después se juegan más en algunas estrategias que en otras. En los organizadores previos hay mucho puesto en la información clara, en cómo se va desmenuzando la cantidad de información que yo tengo que brindar a mis estudiantes. La práctica reflexiva se resuelve con preguntas, dice Ausubel de ida y vuelta, etcétera. Entonces, en algunas estrategias hay más condimento de alguno de estos ítems, pero debiera más o menos estar presente estas 4 condiciones en una propuesta de clase. Las estrategias que trabajaron hoy, algunas de las que pone el acento estos autores, es la de formación de conceptos, pensamiento inductivo y formación de conceptos. La indagación científica y la hermana entrenamiento para la indagación ponen el acento en la posibilidad de que los alumnos participen de manera secuenciada y progresiva en auténticos procesos de investigación, que tiene rasgos distintos a la investigación grupal de la familia de modelos sociales que vimos hace un ratito. La investigación grupal de familia de modelos sociales tiene que ver con un acercamiento al campo, a una aproximación, no a los aspectos conceptuales que sí trabaja esta estrategia, ¿no? Y que tiene que ver con los modos de investigar en las propias asignaturas. Estas estrategias estarían facilitando procesos de investigación ligados a cómo se investiga en la didáctica, en la matemática, en la lógica, en el campo de la salud, que tienen sus propias metodologías y abordajes. Y por último, dentro de esta familia, los organizadores previos, que intenta la estrategia dar una cierta sistematicidad a la información antes de ir al aula, ¿no? Trabaja sobre qué tenemos que hacer los docentes para poder, de un modo claro y utilizando muy bien el tiempo, brindar información a los estudiantes, generando algunos procesos de ida y vuelta por medio de preguntas, etcétera. La familia de modelos personales es una familia que en la universidad a lo mejor tiene menos cabida, es una
familia de modelos que el propósito es generar la autoconfianza y la autoestima de los estudiantes. Muchas veces tenemos estudiantes que tienen una gran timidez, que vienen en Sarmiento, este es un cordón urbano más cercano a la ciudad, pero en Sarmiento tenemos estudiantes que tienen muchas dificultades de oral, de expresión, que no pasan por dificultades intelectuales o cognitivas, sino justamente por sacarlos de ese lugar de la autoridad está en otro lado, el conocimiento está en otro lado, y para eso hay que hacer un trabajo extra. A veces tenemos tiempo de hacerlo si tenemos pocos alumnos en el ámbito de nuestras propias asignaturas, a veces hay que pedir también ayuda a departamentos o otros ámbitos que estas universidades nuevas y jóvenes tienen, pero acá hay una interesante respuesta también a cómo crear cómo trabajar con algunas estrategias o formatos de clase, que era la idea, que ayuden a estos estudiantes que tienen algunas dificultades, por eso se llama personales, familia de modelos personales. El propósito es ponerlos en otro lugar, revalorizarlos, trabajar autoestima, trabajar cuestiones ligadas a conflictos o trabas personales que una vez que encuentran por dónde estos estudiantes no son problemas cognitivos, no es desafío cognitivo lo que plantean estas estrategias, sino que va por el lado del acompañamiento. Y por último, la familia de modelos conductuales, que ha sido otra familia de modelos que ha tenido muy mala prensa. El conductismo ha tenido, y con razón, llevado al extremo, ha tenido muy mala prensa, pero que en algunas situaciones puntuales es interesante también recurrir a algunas estrategias que se derivan de modelos conductistas, de la teoría conductista y del modo en que entienden el aprendizaje, la teoría conductista, pero que tienen una gran ventaja en el ámbito universitario, por ejemplo, los simuladores. Yo he visto en el campo de la salud a gente que estaba preparándose como anestesistas, trabajar con esas muñecas inflables que tienen todo computarizado de un modo simulado, y los estudiantes ir probando las anestesias y las muñecas les pasaban las mismas cosas que nos pasarían a los humanos si hay mala praxis médica. Entonces, la potencia que tiene, por ejemplo, la estrategia de simulación que forma parte de este modelo, es brindar un ámbito de práctica cuidada para un tipo de conocimiento, un tipo de destreza, un tipo de habilidad que sería muy riesgoso justamente sacar a los estudiantes sin esas instancias de práctica. Hay mucho trabajo en la web sobre este tipo de estrategias. Si uno pone simuladores más el campo de actuación o de materias que uno es profesor, y hay ejemplos muy interesantes. No sé si ustedes vieron Monster Inc., la película la de Monstruitos, que ahora hubo una remake de Monster Inc. Los Monstruitos en la universidad. La primera de Monster Inc., mi hijo en ese momento era chico, y yo no sé si la recuerdan, empieza la película con una escena de simulación, y es una escuela de en donde tenían que enseñar a ser monstruos y asustar a los niños. Y efectivamente lo que muestra la película es una práctica simulada en donde futuros monstruos estaban aprendiendo a asustar. Y en la escena es muy interesante porque los que no están en el simulador pueden observar, y también con la observación se aprende muchísimo porque ellos veían dónde sus compañeros metían la pata, porque el monstruo había dejado la puerta abierta y entraba luz y eso no tenía que hacer. O sea, la práctica, el análisis de la práctica
no solo de quien la está haciendo como en ese momento como un estudiante privilegiado porque está practicando, sino también los que están observando esa práctica, la posibilidad de interacción que tienen. Todo esto se deriva de las teorías conductistas. Son estrategias derivadas de las teorías conductistas porque justamente trabajan con prácticas y hábitos que en algunas, insisto, profesiones y asignaturas pueden ser altamente potentes. Otra estrategia utilizada muchísimo en el ámbito universitario de la familia de modelos conductuales son la instrucción programada, los textos programados, de difícil elaboración si los queremos hacer los docentes. ¿Saben cuándo también es muy interesante usar uno de estos textos programados? Cuando los estudiantes van resolviendo cuestiones en distinto nivel de profundidad, o hay estudiantes que pueden seguir avanzando con textos de trabajo independiente. Todo lo que tenga que ver con textos autoadministrables, que los estudiantes puedan ir avanzando a su propio ritmo, tiene también en la base las teorías conductistas y se han derivado estrategias que son potentes para el ámbito universitario.